Hola muchachos y muchachas, buenas noches, ¿cómo están? Aquí les voy a explicar un poco lo que vamos a hacer esta primera semana, para que quede listo, ojalá de aquí al jueves, para el viernes empezar a trabajar en el marco teórico. Trabajen por favor en un documento aparte que diga marco teórico, ahorita les envío tal vez este, porque el otro yo voy a hacer intervenciones en ese, irlo revisando, entonces para no hacer como choques ahí. Igual se necesita una portada, perdón, una hojita en blanco donde diga capítulo 2 marco teórico, de 16 a 18 puntos la letra, acá cambia normal. Lo que hice fue copiar el título, porque ocupamos, ¿verdad?, saber de qué trata, que es la pedagogía crítica, la práctica cotidiana de la persona docente en los diferentes escenarios educativos como fuente de aprendizaje. Ahora bien, después ustedes esto lo pueden quitar y que quede, hay que hacer siempre a los capítulos una introducción. ¿Qué es la introducción? Que ustedes dicen, bueno, a continuación se presentarán los principales exponentes, voy a poner esto aquí para que no se me olvide, o se hablará sobre los referentes teóricos de pedagogía crítica, donde el principal exponente o los exponentes son estos y estos y estos. Verá, es como al lector introducirlo en lo que va a encontrar en el marco teórico. Aquí les puse dos, pero hay varios, ustedes pueden buscar. Indicaciones generales para redactar el marco teórico. Lo primero que vamos a hacer es un esqueleto. Después de que tenemos el esqueleto, eso es lo que quiero revisar, ver qué podemos modificar, colocar. Y ahora sí, cuando vamos a redactar, que el mayor aporte sea de ustedes y se refuerce con citas y que no sea al contrario. Por ejemplo, que no diga, Freire 1968 dijo esto, esto y esto, y ustedes nada más dicen, sí, Freire dijo esto, esto y esto, sino que sea al contrario, que ustedes den su concepción, por ejemplo, de pedagogía crítica, y se refuerce la idea de ustedes con lo que dicen algunos autores. Que no se empiece ni se termine con citas, siempre que sea el diálogo de ustedes y que el autor lo refuerce. Todas las citas deben ser comentadas, ¿verdad? No se pueden poner una cita y después otra cita o citas seguidas o en el mismo párrafo que mencionen al mismo autor, ¿verdad? La idea es que sea como un diálogo entre ustedes y las personas eh, que hayan hablado sobre pedagogía crítica, etcétera. Hay que ligar todo lo que ustedes digan a estos conceptos, ¿verdad? La práctica cotidiana de la persona docente, escenarios educativos y fuente de aprendizaje. Ahora bien, aquí puse unas ideas como para explicarles más o menos el esqueleto del marco teórico, pero ustedes lo van a modificar. Van a decir, no, esto no va por aquí, yo quiero hablar de esto, ¿verdad? Como grupo hay que ponerse de acuerdo. Yo coloqué aquí, como vamos a hablar de la pedagogía crítica, pero aquí podemos hablar de lo macro a lo micro o podemos darle importancia a alguno, ¿verdad? Esto marcado con color. Si queremos hablar de los escenarios educativos o primero queremos hablar de la práctica cotidiana y llegar después hacia la práctica, a la pedagogía crítica, por ejemplo. Entonces puede variar el orden, pero aquí como grupo ustedes deciden cómo hacerlo. Por ejemplo, que ustedes quieren hablar primero de la práctica cotidiana de la persona docente, cómo es conceptualizarlo, cuál es el rol del docente, luego hablar de los escenarios educativos, ¿verdad? Cómo va trabajando, qué medios utiliza, qué recursos para llegar a la pedagogía crítica o a la inversa. Por eso aquí coloqué un ejemplo, pero ustedes son los que deciden. Hagan primero el esqueleto, de qué puede llevar el esqueleto, ¿verdad? Entonces lleva el 2.1 porque el capítulo 2, aquí llevaría el 2, el 2.1, el 2.2 y el 2.3 o 4, esos son como decir los títulos principales. Luego el 2.1, 2.11 va dentro del 2.1 y aquí es donde ustedes anotan qué quiere que vaya. Por ejemplo, serían como los subtítulos, pero dentro de los subtítulos pueden ir más subtítulos, ¿verdad? Entonces, el 2.1.3 se desprende un subtítulo 2.1.3 que es el 1 y ahí sucesivamente.
¿Qué se pretende? Bueno, que ustedes hablen acá la pedagogía crítica, cómo conciben ustedes la pedagogía crítica sin hacer afirmaciones. Inmediatamente ustedes lo relacionan con un autor, lo hablan sobre los diferentes escenarios, cómo se puede visualizar, qué saben. Pero aquí recuerden que no es poner citas, sino que ir viendo lo más importante para el trabajo. Luego conceptualizan, hay que decir que es una pedagogía crítica, que se va a entender por pedagogía crítica. Paulo Freire dice una cosa, Peter McLaren dice otra, entonces ustedes pueden hacer, Paulo Freire dice esto, el otro dice esto, sin embargo, cuando se unen las dos, o vamos a tomar este elemento de Freire, este elemento de Peter, y lo unificamos para formar el siguiente concepto, ¿verdad? Ahí es como ustedes lo van manejando. Van a buscar los principios de la pedagogía crítica, pero los que más se ajusten a esta investigación. Los podemos poner y después, si hay alguno que no se ajusta, lo quitamos. Pueden hablar de las características de la pedagogía crítica, ¿verdad? Ahí les puse uno, que es Freire, uno de los mayores exponentes, ¿verdad? Que es emancipadora. Pero hay que ligarlo a el tema. Luego tenemos algunos elementos fundamentales. Son títulos que a mí se me fueron ocurriendo, pero ustedes van diciendo, por ejemplo, la participación, cuál es la participación de la persona estudiante, de la persona docente, cómo es esa comunicación, esa interacción, qué papel juega la contextualización, ¿verdad? De donde se desarrollen. Otro título es práctica cotidiana de la persona docente. Bueno, hay que ver qué entendemos por práctica docente. Hay que dejarlo muy claro al lector. ¿Qué es una práctica docente? ¿Qué elementos intervienen en una práctica docente? ¿Qué recursos hay? ¿Cuál es el rol de esa persona docente? ¿Cuál es el rol de la persona estudiante? Y el último, ustedes pueden, ¿verdad? Esto lo que quiero ver es cómo ustedes lo van a armar ese esqueleto. Y podemos después darle vuelta. Lo que quiero es ver primero los subtítulos y apenas yo lo revise, podemos ver cómo empezamos ya a redactar. Esta parte sí es más rapidita, ¿verdad? Según el cronograma, tenemos que hacer el esqueleto y después del esqueleto tenemos de 1 a 2 semanas para hacer, para redactar todo el marco teórico. Esta parte sí se requiere bastante tiempito.